Nuevo tutorial y hoy te voy a estar contando sobre las velas japonesas, qué son, cómo nacen, por qué las estamos usando, cuáles son sus patrones, sus formas y cómo interpretar el mercado a base de estas velas, porque nos dan mucha información y tal vez, por qué no, te pueden predecir cómo van a seguir los precios, que es para lo que lo usamos precisamente, ¿no? Para decir, che, mira esta vela, puede ser que mañana pase esto en el mercado. Bueno, obviamente como todo en el mercado de capitales, no es 100% asertivo, muchas veces puede fallar, pero la gran mayoría de las veces son muy asertivas. Las velas japonesas se usan desde hace muchísimos años y bueno, te paso a contar un poco de la historia, ¿no? Cuenta la historia que allá en Japón, por eso se llaman velas japonesas, hubo un comerciante de arroz que se llamaba Munehisa Oma, creo que lo pronuncié bien, allá por el año 1800 aproximadamente, 1700 y pico, que era un comerciante de arroz y que usaba esta técnica de velas japonesas para ver cómo se comportaba el precio del arroz. Y de esa manera a él le fue muy bien y se atribuye precisamente a esto que es el análisis técnico inicial, ¿no? Allá por, mira, estamos hablando de 1800. Obviamente había mercados, se había todo, pero el mercado del arroz en Japón era muy, pero muy importante y él le ha ido muy bien a este comerciante de arroz. No es hasta 1980, escucha bien, no es hasta 1980 que Steve Nissen lo descubre y dice, che, esto me gusta, ¿no? Bueno, también alguno lo atribuye a Charles Dow, ¿no? El creador o parte del creador de todo lo que conocemos hoy con respecto a los índices, el Dow Jones viene precisamente de eso también, pero la información oficial, o por lo menos la que yo manejo, es que fue Steve Nissen que lo introdujo a Occidente en 1980 aproximadamente. De hecho, tiene un libro que se llama Japanese Candlesticks, que bueno, tiene candlestick, es el nombre en inglés de lo que serían las velas japonesas, ¿no? Y lo que descubrieron fue que lo que hacían los japoneses, obviamente esto se siguió usando en Japón, ¿no? No solamente este comerciante, sino se siguió usando, marcaban en un gráfico muy simple, o sea, una vela japonesa precisamente te representa en un gráfico muy simple el precio de apertura del mercado, el precio de cierre del mercado, el máximo de ese día y el mínimo de ese día. Todo en una figura muy simple y muy fácil de ver. Y si el precio de apertura fue superior al precio de cierre, es decir, que el mercado bajó, se pinta de rojo, y si el precio de apertura fue inferior al precio de cierre, es decir, que subió su precio en el transcurso del día con respecto al cierre, se pone verde. Entonces ahí tenemos la vela japonesa verde, roja, con cuerpo y con las mechas, o lo que también se llama sombras, superior y también inferior. Pero si vamos a verlo, esto que te estoy contando en TradingView, así es como se ven en el gráfico. Estamos viendo el gráfico del QQQ, del Nasdaq 100, todavía no abrió el mercado, ¿sí? Con lo cual no se está moviendo, pero si nosotros vamos a ver lo que sería este mapa del tesoro en los gráficos técnicos de lo que es el mercado, en este caso de Estados Unidos, tecnológico, nosotros vamos a ver estas velas, estos patrones, ¿no? Entonces, vamos a empezar a contar genéricamente y luego vamos a tratar de descubrir en el gráfico estas figuras, porque como te decía, hay distintos patrones o figuras que engloban lo que estas velas te representan. Por un lado, vamos a encontrar velas de lo que se llama momentum, que ahora te voy a contar cuáles son. Luego vamos a tener velas de reversión y luego vamos a tener velas de desaceleración del movimiento, ¿sí? Ya sea al alza o a la baja. ¿Cómo es esto? Bueno, simplemente son formas que son fáciles de identificar. Entonces, como te contaba, las velas tienen formas y cuerpos. Bueno, estas son las velas japonesas, ¿no? Precisamente las que nosotros vamos viendo. Recordá que yo te conté hoy que te figura el precio de apertura y el precio de cierre. Y también te figuran los máximos y los mínimos históricos. Entonces, yo acá tengo una vela de cuerpo entero, se llama, y estas son las velas de momentum. Esto es cuando el precio de apertura es el mínimo del día y el precio de cierre es el máximo del día. En este caso, como la apertura es el mínimo y el cierre es el máximo, se torna verde. Esto quiere decir que en el transcurso de toda la rueda subió su precio. Pero cuando el precio de apertura es el máximo del día y el precio de cierre es el mínimo del día,
¿sí? También es una vela de momentum, no tiene sombra, no tiene mecha, la mecha es muy pequeña, es casi todo cuerpo. Quiere decir que desde que abrió el mercado hasta que cerró, estuvo bajando. ¿Sí? Son velas donde en general tenemos aumento de volumen, donde el mercado suele estar muy alcista o muy bajista y no hay duda del movimiento. ¿Sí? Por eso es de momentum. No hay dudas en la mitad, no hay amagues, no hay movimientos de volatilidad, sino que apenas abre hasta que cierra, sigue siendo el mismo movimiento. Y ya te digo, suelen ser con volumen alto. Ahora, también se podría dar la siguiente vela. Esta es una vela que se la denomina doji, ¿sí? Una vela de indecisión. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el mercado abrió y cerró muy cerca precisamente de los precios de apertura y de cierre, es decir que casi que no se movió, pero que tuvo una mecha superior y una mecha inferior. ¿Qué quiere decir? Que en el intradía, en el transcurso de la rueda, el precio bajó hasta acá, pero luego volvió a subir, o que de otra manera también dicho, subió hasta el máximo de la rueda, pero después volvió a bajar, ¿no? Son esos días donde no suele haber mucho volumen, no suele haber mucha volatilidad del precio, suele ser en la apertura, que va para un lado y después se pincha y va para el otro, ¿sí? También puede ser estos días así cuando hay noticias importantes en el mercado, o puede haber un balance cerca, o puede haber una reunión de la Fed, por ejemplo, si bajan las tasas o no. Entonces hay mucha duda en el mercado, ¿no? Y lo mismo ocurre con una vela doji roja. Recordad que el color verde o rojo simplemente es si el precio de apertura y el precio de cierre fueron mayor o menor, ¿no? Es decir, es verde cuando el precio de cierre es mayor al precio de apertura y viceversa cuando la tenés roja. Pero las dos velas son velas de indecisión. Son velas que lo que el mercado interpreta es que no hay mucho interés en la compra, en la venta, no hay mucha puja, no hay mucho volumen, ya sea al alza o a la baja, ¿no? Y también se suelen interpretar estas velas como de cambio de tendencia, es decir, si viene subiendo con velas fuertes, velas como te contaba recién, de momentum, y de repente tenemos velas dojis, podría estar anunciándome un cambio de tendencia, y lo vamos a ver luego en el gráfico. Otras velas que se las considera de desaceleración son las denominadas velas martillo, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Es un martillo positivo y un martillo negativo. En principio el color no cambiaría mucho lo que me están anunciando estas velas. Sí, lo que me están anunciando es si viene al final de una tendencia alcista o si viene al final de una tendencia bajista. Es decir, si viene bajando y encontramos un martillo, probablemente tengamos un cambio de tendencia, ¿sí? Una desaceleración. Acordate, estas figuras se llaman de desaceleración. ¿Por qué? Porque si viene bajando y hablamos de una desaceleración, es decir, desaceleración de la tendencia bajista, es muy probable que tengamos un cambio de tendencia. Lo mismo si viene subiendo y nos encontramos con una vela martillo, obviamente también está el martillo invertido, que ahora lo vamos a ver, que esto también me anuncia un cambio de tendencia a la baja, ¿sí? Y lo vamos a estar viendo también en el gráfico. La que es martillo invertido es exactamente igual, pero el mechazo lo tenemos arriba, es decir que efectivamente el cuerpo de la vela está abajo. Y esto tiene una explicación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado quiso ir para arriba, pero no convalidó el precio del mismo mercado y se volvió a ir para abajo, ¿no? Entonces, el color simplemente es si el precio de apertura y de cierre como fueron. Pero esto lo que me está mostrando, así como el martillo me mostraba también, es que no hubo convalidación para que el precio suba. Muchas veces esto se da también cuando apenas abre el mercado, se va para arriba, ¿sí? A veces es manipulación, a veces es con muy bajo volumen, esas son cosas que uno tiene que mirar y después al mediodía se pincha y termina bajando, ¿no? Entonces son figuras técnicas que me muestran debilidad, así como el martillo me muestra fortaleza al alza, ¿sí? Por el contrario, lo que es el martillo nos mostraba que precisamente el precio había querido caer y que el mercado no lo había validado y había vuelto a subir, la reversión alcista. Lo que es un martillo invertido es lo contrario, es exactamente que el mercado no convalidó una suba y que entonces vuelve a bajar. Claramente si termina rojo es porque terminó en los mínimos y esto es mucho más peligroso que si termina en una vela verde, ¿no? O sea, la vela roja me está anunciando que probablemente tengamos una caída, la vela verde no tanto, podría llegar a ser una desaceleración, pero tal vez entraremos en una lateralización, podría ser una opción también, ¿no? Y el tercer grupo de velas son las velas envolventes, ¿no? O velas de reversión, donde uno, digamos, no hay forma de interpretarlo distinto esto. Claro que siempre, acordate,
puede fallar, es decir, muchos esperan la siguiente vela en todo lo que te estoy mostrando para la confirmación de lo que nosotros estamos viendo. Pero una vela envolvente, como es en este caso, es cuando el cuerpo de la vela, no la mecha, cuando el cuerpo de la vela envuelve a la vela anterior, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros venimos subiendo en un mercado y encontramos una vela envolvente roja, esta es una vela, es una figura de reversión bajista. Y entonces probablemente el mercado baje siguiendo este mismo patrón. Si por el contrario la vela es envolvente pero verde con respecto a la roja anterior, probablemente lo que nosotros la encontremos en el mercado es que viene bajando el mercado y luego tenemos una vela envolvente. Esto es una vela de reversión alcista. Si nosotros encontramos este patrón en el gráfico, es muy difícil encontrarlo, te cuento, no es tan común ver efectivamente una vela envolvente verde, pero si encontramos, bueno, o roja, ¿no? Pero si encontramos este patrón en el gráfico, bueno, es una vela efectivamente de reversión. Y la última figura de reversión que te voy a traer el día de hoy tiene que ver con lo que se denomina una isla. ¿Qué es una isla? Bueno, cuando nosotros venimos con un movimiento alcista, por ejemplo, y tenemos un gap. ¿Qué es un gap? Es un hueco donde no tenemos velas y luego siguen 3 o 4 velas más, no suelen ser muchas más, y tenemos un nuevo gap bajista, ¿sí? Acá tenemos un gap y acá tenemos un gap, con lo cual te quedan 3 o 4 velas sueltas porque no tenemos velas antes o velas después, por eso se lo denomina una isla, porque tenemos 3 velas que no están tocando a el continente, por así decirlo. Bueno, esto es un patrón de reversión. Cuando está en una tendencia alcista y aparece una isla, es un patrón de reversión bajista. Muy probablemente el mercado baje. Todo lo contrario, obviamente, si vos encontrás una isla dentro de una tendencia bajista, acá tenés un gap. Encontrás una isla y acá tenés otro gap, y acá aparecen el patrón siguiente, bueno, probablemente tengamos una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque estos patrones de islas en las velas japonesas son patrones de reversión. Y recordá, la palabra reversión quiere decir que revierte. Es decir, que si viene en una tendencia, revierte hacia la tendencia opuesta. En este caso que te estoy mostrando, es un patrón de reversión bajista. Si vos encontrás una isla en el patrón de velas japonesas, bueno, es muy probable que hayas encontrado un patrón de reversión y que tengas que tomar las decisiones acorde a tu estrategia. Así que vamos a buscar ejemplos en el mercado real, a ver cómo efectivamente figuran estas velas y cómo funcionan en la vida real, ¿no? Porque la teoría es lindo, pero quiero aplicarlo en el gráfico real. Así que vamos para ese lado. Bueno, siendo hoy 14 de agosto, este es el gráfico del Nasdaq 100, del ETF del QQQ, y ya acá a golpe de vista tenemos varios de estas velas japonesas que te muestran los cambios de tendencia o las dudas, las reversiones, etcétera. Mira, por ejemplo, acá tenemos, acordate, la vela martillo, ¿no? La vela que efectivamente me muestra un cambio de tendencia. Venía bajando y a partir de que aparecen 2 velas martillos, esto es cuerpo pequeño con mecha inferior, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está mostrando? Que el mercado intentó bajar, pero entraron los toros, entró la compra, te tiró el precio para arriba, entonces el mercado te está diciendo, mirá, si baja, compro todo lo que venga. Eso es una señal de tendencia al alza, ¿no? Y efectivamente fue para arriba. Luego, acordate que te conté, fíjate esta vela del medio, ¿no? Una vela doji, una vela de cuerpo pequeño con mecha superior e inferior. Y es una vela de desaceleración. Entonces, si venía subiendo y está desacelerando, bueno, me está anunciando que probablemente tengamos una baja siguiente, ¿no? Entonces, esto es también interesante tenerlo en cuenta. Las velas doji, recordad, son velas de indecisión. Bueno, acá tenemos también una vela doji. Si venía bajando y aparece una vela doji, probablemente tengamos una desaceleración de la tendencia bajista. Siempre hablando de corto plazo. Esto lo estamos viendo en visión diaria. Las velas japonesas vos las podés ver en velas horarias, en velas diarias, en velas semanales y cumplen los mismos patrones. Cuanto más alta es la línea de tiempo que vos estás estudiando, son más fuertes o son más sólidas las señales que te da. Pero lo puedes usar de igual manera, ¿no? Fíjate acá, apareció una vela doji que fue una vela de indecisión. Sin embargo, el mercado siguió subiendo al día siguiente. Bueno, nosotros acá, de hecho, teníamos muchas dudas de si el mercado iba a seguir subiendo o no, precisamente por lo que veíamos en los patrones de velas japonesas. Bueno, en este caso siguió subiendo, ¿no? La duda o la figura de reversión es precisamente eso.
no hay certeza, hay duda. Entonces tenemos que tener cuidado cuando aparecen esas velas. Vamos a ver si encontramos más velas japonesas. Bueno, fíjate en esta zona. Nos fuimos a febrero del 2023 y tenemos, fíjate en esta figura, tenemos un martillo invertido acá y un martillo invertido acá. Figuras de reversión bajista, ¿no? Veníamos subiendo y de repente en esta zona que viene lateralizando un poco el precio aparecen dos figuras de reversión bajista que son el mismo, martillo invertido. Uno es verde y uno es rojo. Acordate que el rojo es más feo todavía, ¿no? Y efectivamente luego de allí tuvimos una corrección de mercado. Entonces también es interesante verlo, ¿no? Acá tenemos otro martillo invertido, se fue para abajo nuevamente, ¿sí? Y es lindo ver martillos bien abajo de una tendencia bajista. En este caso no estamos encontrando ninguno en esta zona. Bueno, tenemos uno ahí, pero es más lindo cuando lo encontramos abajo de todo. En este caso no lo estamos viendo. Bueno, acá tenemos, mirá, martillo rojo, pero martillo al fin. Duda. Al día siguiente se fue para abajo. Habrá que ver qué pasó porque, bueno, acá tuvimos un gap alcista, ¿no? Pero fíjate cómo interactúan las velas japonesas precisamente con lo que estamos viendo. Mira, vela envolvente hemos encontrado. Mira esta vela verde envolvente que envuelve completamente la vela anterior. ¿Qué pasó luego? Pum para arriba, ¿no? Venía bajando el mercado, vela envolvente y nos vamos para arriba. Entonces, lo que son los patrones de velas japonesas, mira, acá tenemos martillo invertido y es de reversión a la baja, con lo cual se fue para abajo, efectivamente. Todo lo que es velas de martillo invertido o martillo habitual, velas doji, velas envolventes, velas de cuerpo entero, de momentum, recordá, las velas de momentum, que son las que te marcan una tendencia alcista, no suelen estar tanto las velas de momentum, pero una vela alcista, una tendencia, perdón, alcista marcada, ¿no? Las velas de momentum. ¿Todas estas velas japonesas son en sí mismas un método de trading? La verdad que no. Nosotros tenemos que prestar atención efectivamente a otras cuestiones como pueden ser las medias móviles que yo tengo aquí o los indicadores, pero nos ayudan a confirmar junto con los demás indicadores lo que nosotros creemos que va a pasar en el mercado. Recordá que un analista técnico no sabe el futuro. El analista técnico lo que trata de hacer es, a base del análisis técnico de los datos que tenemos, de predecir los futuros movimientos del mercado. De predecir, no sabemos con certeza si va a suceder, pero cuanto más afilado tengas estos métodos, estas técnicas, es más probable que puedas predecir efectivamente y eficientemente lo que el mercado va a hacer, ¿no? La última vela, la de ayer, la del día 13 de agosto, cuando estoy grabando este video todavía no abrió el mercado, así que vamos a ver cómo continúa el día de hoy. Vos cuando lo veas grabado vas a poder ver qué pasó, pero es una vela de momentum, cuerpo entero y al alza, como que no hubo duda efectivamente. Por ende, yo asumiría y creería que la vela de hoy va a ser una vela alcista. Veremos qué pasa cuando se enfrente contra la media móvil simple de 30, que yo la uso en mis gráficos precisamente porque muchas veces el activo la respeta. Fíjate cómo las velas japonesas aquí no pudieron pasar la simple de 30, ¿sí? Es una resistencia interesante, por eso te digo que tenés que combinar técnicas. Cuanto más combines y más puedas estar afilado con esto, creo yo, mejor te va a ir en el mercado. Así que espero que te haya gustado el video. Si fue así, déjame ese like, suscríbete al canal, activa la campanita para que cada video que suba lo puedas ver en el momento y te sirva para poder ganarle al mercado. Dejame un comentario que me encanta leerlos con sus preguntas o lo que ustedes creen. Y si querés más de estos videos, también déjamelo saber porque voy pensando qué nuevo tutorial te puedo traer. Hasta la próxima semana que vamos a tener el video de dividendos con el ex dividend date que vamos a tener en septiembre. Chao, chao, gracias. El sensei.